Cristian Ormazábal, podríamos decir es segunda generación de feedloteros, cosa rara en la Argentina porque no suele haber segunda generación de feedloteros, porque el feedlot como concepto ganadero es bastante nuevo. En general hay primera generación de feedloteros. Pero la historia es muy linda, tu viejo fue el que se le ocurrió que había que hacer un emprendimiento agropecuario aquí en Lincoln porque era su pago, su lugar natal. Exacto, así es. Por allá, por el año 2003-2004, tuve una reunión con Omar, que es el veterinario hoy actualmente del establecimiento, y le pregunta que tenía ganas de invertir algo en ganadería. Él ya había migrado de aquí de Lincoln. Sí, ya de la época de estudiante, ni bien terminado el secundario, ya se había ido primero a La Plata a estudiar y después a Neuquén, propiamente dicho, a Cutralcó, a trabajar. El petróleo, me imagino. Vinculado al sector petrolero y mi madre con la actividad de farmacia. Y hoy es la empresa madre, la actividad, tenemos 3 farmacias allá en Cutralcó. También está mi hermano involucrado y bueno, por allá por el 2003-2004 sale la posibilidad de que en ese momento era un auge de la actividad del engorda corral. Estaba recién apareciendo, había feedlot en los 90, había algunos señeros. Sí, pero era como, en su momento en los 90 fue el pádel, quizás en la actividad ganadera el engorda corral es lo que se venía. El servicio de hotelería y bueno, se esperó una normativa municipal del tema de distancias. A partir de ahí se consiguió comprar este establecimiento, este predio. Era un campo, me imagino, no estaban estas calles ni estos comederos. Exacto, es más, era una zona, un campo familiar que estaba en su momento en venta, con una zona de laguna, esto es zona de bajo, así que se tuvo que hacer una buena inversión en movimiento de tierra para levantar todo. Y bueno, se decidió por este predio de 32 hectáreas y se empezó a trabajar en lo que es el engorda corral, de un sector del cual no conocíamos nada. Empezamos... Es medio aventurero. Sí. Fue como decir, bueno, vamos a invertir en nuestra tierra. Mi mamá es de Pasteur, de acá del partido, así que bueno, vamos para allá. Y el feedlot se llama Anajor, por Ana, tu mamá, y Jorge, tu papá. Exacto, así. Establecimiento Anajor viene el nombre originario de ahí. O sea, eras un pibe cuando empezaron, más o menos, un adolescente. 25 años. En septiembre del 2005 fue el primer ingreso de animales al predio. ¿Y estuviste vinculado desde el principio? Sí, en esa época todavía estaba estudiando en Buenos Aires y... ¿Qué estudiaste, perdón? Farmacia, siguiendo el legado familiar. Y ya por el 2005 nos empezamos a involucrar en la parte, primero de ir aprendiendo, en ese momento el encargado que era mi tío, el hermano de mi viejo, hacíamos todos, había una persona que ayudaba, pero los domingos venían a dar de comer ellos. Digo, ellos es mi tío, a veces él o a veces también con mi tía. Y de entrada ahora me dicen que el feedlot de Anajor tiene una capacidad para cerca de 6.000 animales, ¿no? Me imagino que de entrada no, lo cual es un feedlot de mediano a grande, digamos. Sí. Me imagino que no fue tan ambicioso al principio. No, la primera etapa se hicieron 10 corrales, con una capacidad de lo mismo que estamos hablando hoy, 10 corrales que en su momento eran el doble, porque después decidieron separarlos por un tema de mejor manejo de hacienda. Llegamos a tener, 2.000 animales de capacidad instantánea, 2.000, 2.200. Y hoy estamos, no te diría en 6.000, sino capaz que en 4.800, respetando normas de bienestar animal, con una capacidad de entre 12 y 15 metros cuadrados por animal. Estaríamos trabajando hoy con 4.800 animales livianos. ¿Se toman en cuenta esas cosas en un feedlot cuando uno lo diseña? ¿Cuántos metros cuadrados tenés que dejar por vacuno? ¿Qué otras cosas de bienestar animal? Y si no lo tuviéramos en cuenta, si bien esto es un feedlot relativamente ya antiguo, 17 años cumplimos ahora en septiembre pasado, pero sí, se tuvieron en cuenta el tema del manejo de efluentes, el tema de la caída del agua, la ubicación del sol, todos esos detalles se tuvieron en cuenta a la hora de armar las mangas, de armar el patio de comidas. La realidad es que a partir del 2010 para acá se ha intensificado muchísimo el tema medioambiental y se sigue continuamente avanzando. Bueno, como el sector, la actividad era nueva, tampoco había tanta regla, ¿no? Hubo que construirla. Tal cual. Es más, hoy en día no tenemos una ley provincial, está sancionada pero no está en aplicación vigente y tampoco hay muchos engorda corral que figuran como productores ganaderos. Sí. Es decir, que todavía no están ni reglamentados esos feedlots. Pero bueno, sí, se tuvo en cuenta esos detalles, se tuvo en cuenta la ubicación del viento a la hora de hacer toda la planificación de plantación de árboles. Las cortinas forestales también se tuvo en cuenta qué tipo de hoja tenía que tener. Estudiaron todo, digamos. Sí, primero se organizó la compra del establecimiento, después se pensó en cómo armarlo y cómo poder llegar a crecer. Ahora, uno suele hacer estas cosas o decidir, le voy a dar granos a mis animales, voy a hacer una ración,
Hablando de sus animales, ustedes no eran ganaderos. No éramos para nada ganaderos, mi viejo dedicaba al petróleo, mi mamá a la farmacia, no. Por eso te digo, No tenían vacas propias. nada, ni tampoco tenemos campo, aparte de este establecimiento. Sí, mi viejo... Entonces, la idea era ofrecer servicios para terceros. Nacimos como una empresa de hotelería, tal cual. El único vínculo que había con el sector era que por parte de mi mamá o parte de mi papá, mis abuelos eran camioneros. Estaban vinculados al sector. Mi abuelo paterno, camionero de Hacienda, llegó a tener una cierta cantidad de camiones propios, y por parte de mi mamá, mi abuelo era mixto, así que algo del sector estaba vinculado, y mi padre hacía eso en la época de vacaciones para hacerse unos pesos. El único vínculo real con el sector. Capaz que le picó de ahí el bichito. Puede ser. Ahora tuvieron que salir a ofrecer servicios. Vos dijiste la palabra hotelería. ¿Qué es una hotelería? Digo, hay que pensarlo como un hotel de humanos, digo, que alguien llega y alquila una habitación para dormir. Te diría un poquito que sí, porque lo que vos das es servicio desde el momento inicial, un plan sanitario se aplica, después se le da de comer y se lo cuida el animal desde el minuto cero hasta que se van para faena. El primer servicio es sanitario, el segundo es alimenticio. O sea, no es solamente un hotel, es un hotel con almuerzo y con médico incluido. Que te diría que es lo más importante, darle de comer bien todos los días. Y después sí, hacer un seguimiento diario para ver el animal que tiene algún problema, alguna patología, tratarlo en el momento. Acá hay que cuidar mucho la mortandad, que en determinado momento del año es muy alta. Este año, por suerte entre comillas, no hemos tenido lluvias importantes, entonces en general los casos de neumonía disminuyen, pero un invierno normal tenés muchos problemas de neumonía con una mortandad importante. Y eso es pérdida. Un hotel con restaurante, bar y con... Y entonces las especializaciones se cruzan mucho. Acá tenés un nutricionista, un veterinario, alguien encargado de distintos tópicos, digamos, ¿hay especializaciones? Tal cual. Vos tenés, la empresa tiene por suerte un veterinario trabajando dentro de la empresa, full time, y después tenés el asesor nutricional de la empresa al cual le compramos el núcleo, que nos visita cada 15 días, y tenés aparte el servicio de veterinario de las empresas a las cuales les compramos los productos veterinarios, que son dos importantes de primera línea, entonces tenés también el asesor externo de parte de ellos. ¿Cómo cobras ese servicio soy yo, tengo 100 vacas, en el campo no tengo más espacio o las tengo que terminar porque creo que ya están listas o casi listas para enviar al mercado? ¿Cómo cobras el servicio de hotelería? Por lo general lo que vos haces es un cobro de quincena vencida y eso incluye. ¿Pero qué estableces? ¿Una tarifa por día? Claro, eso, como un hotel. Claro, vos tenés un costo de hotelería por día, se dice, por animal por día tiene un costo. Después tenés un costo de la comida entregada al animal por día, al animal no, sino siempre hablando de tropas, ¿no? De corrales. Y después tenés un costo sanitario. La sanidad inicial, que tiene un protocolo, tiene un costo, y si después hay que aplicar algún tratamiento específico durante su estadía, se cobra aparte. Obviamente todo eso está trazado, reglamentado, notificado al productor. Vos tenés tarifa, ahora el productor tiene que tener una ganancia de peso, de carne, en kilos de carne, como para pagar ese costo, si no, no sería negocio. Obvio, vos tenés que entender que con las raciones que estás dando tienen que el animal engordar kilo comercial, kilo neto, el kilo que se paga y el kilo que se vende, tiene que tener una ganancia por día de animales livianos de 200 kilos, macho y hembra, tenés que hablar de entre 1 kilo 0,5, 1 kilo 100, 1 kilo 150 en el mejor de los casos. Es más de lo que vos lograrías a campo, a pasto. Sí, ni hablar y en menor tiempo. Eso tiene que pensar en 90/120 días, ese proceso de engorde dentro de este tipo de establecimientos. Más de 90, 100, 120 días no lo aceptás en el hotel, ¿por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué no lo dejás en eterno? Eso obviamente depende de cada cliente, pero fundamentalmente porque come más de lo que necesita, se transforma todo lo que come, en vez de producir músculo, producís grasa, estás teniendo una ineficiencia de conversión y aparte tenés un castigo comercial a la hora de la venta. Con lo cual dejó de ser una ecuación económica para el dueño de las vacas. Exacto, es totalmente pérdida. Casos puntuales, negocios por ahí que te piden un marmoleo distinto, una grasa distinta, tiene otro valor comercial, pero nosotros acá hoy por hoy no lo estamos haciendo. Algunos nichos puntuales de exportación exigen una mayor cantidad de días de encierre. O sea, te pueden pedir una suite, no, para joder y seguir con la parábola con el hotel, digamos. Capaz que el tipo tiene unas vacas que quiere exportar a tal mercado que le exige que sean un poco más pesadas o un poco más flacas, entonces vos le armás una suite especial, una dieta especial. Vos, la función nuestra es, dentro de nuestra posibilidad, de armar lo que el cliente quiere y que salga satisfecho y que vuelva. Por ejemplo, tenemos un cliente puntual que consiguió por la seca animales de 150 kilos, nos planteó la situación, le dijimos, bueno, tenemos una opción de hacer recría, no tenemos hilo, tenemos esta fuente de fibra, esta fuente de energía,
armamos una ración para que el animal engorde por día entre 500 y 700 gramos. Capaz que es muy pequeño para entrar al feedlot en un tratamiento convencional. Habría que llegar a 200 kilos para entrar. Entonces, bueno, hicimos una recría que hasta que logre los 200 kilos y que no esté engrasado con 200 kilos, porque ya va a tener a una ganancia de 500, 600 gramos, va a tener varios días acá adentro. Y ahí sí, después seguís un ciclo de engorde normal. Hay otros chiches, ahí veo que empezaron a girar los aspersores. Digo, ¿esto con qué tiene que ver? Con la pileta del hotel. Esto tiene que ver, claro, con que, viste, cuando vos tenés calor y prendés el aire, bueno, esto va por ese lado. Eso tiene que ver con el bienestar animal que decíamos. Sí, mitigás muchísimo los focos los focos de estrés calórico. Nosotros tuvimos en el 2017 un fuerte problema de mortandad. Tuvimos creo que alrededor de 40 animales muertos en el lapso de 3 días. En aquel, no sé si te acordás, sí, aquel verano, me acuerdo de la noticia. Carnaval del 2017 que morían animales por todo lado. Nosotros acá tuvimos 40 animales muertos. Y bueno, algo tenemos que hacer. Se nos vienen los veranos. Era un verano muy húmedo, que teníamos 40 grados en el día y 35 en la noche durante 5 o 6 días. Fue catastrófico. O sea que tiene que ver con eso, con darle condiciones y eventualmente atajar una ola de calor. Exacto, es para las olas de calor, para condicionar al animal, para que disminuya la radiación del piso y todo eso favorece en menor estrés calórico para el animal. Explícame otro término muy común en la jerga de los feedloteros, el vaciado y el llenado. ¿Qué significa? Incluso tienen índices en la cámara de vaciado o de llenado. Claro, cuando vaciado me imagino que es, lo que a vos hace referencia es que se vaciaron los corrales. A eso hace referencia. Que te quedan habitaciones libres. Que tenés espacio ocioso. Y llenado quiere decir que de repente todos están metiendo haciendo. Llegó un contingente jubilado. Sí, llegaron 4 o 5 micros, están todos adentro. Es eso. ¿Y con qué tiene que ver eso? Con la dinámica del negocio ganadero, digamos, si es conveniente engordar o no. Y con la oferta y demanda de terneros. Generalmente vos tenés un llenado de feedlot entre febrero te diría, cuando empieza la zafra, hasta mayo, junio. Y tenés un proceso de vaciado generalmente cuando disminuye la posibilidad de la oferta de ternero, que es octubre, noviembre hasta febrero del año que viene, y tiene que ver muchas veces también con el negocio. Hoy el negocio coyunturalmente no es bueno, entonces estás viendo un vaciado masivo de todos los corrales, de engorde. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del negocio hoy es negativa, y muy negativa. Es negativa para el dueño de las vacas y también para ustedes, me imagino. Si no viene nadie y es capaz de pagar los costos que vale la hotelería, se vacía. Llevando el ejemplo de la hotelería, vamos a la pandemia. Un hotel vacío, costos fijos siempre los tenés. Claro. Entonces vos tenés una estructura, tenés un personal, recursos humanos que estás trabajando con vos todos los días, que tenés que cuidar porque son valiosos y tienen que cobrar y tienen que seguir trabajando. Las variables para definir la rentabilidad son los costos, por un lado, que deben ser mucho de alimentación, me imagino. Sí. Los servicios, mantenimiento de maquinaria, reparaciones, sueldos y básicamente... Bueno, pero de tu tarifa, el costo es Morphy, digamos, no digo que sea uno all inclusive, pero... No, el costo de estructura es eso y el costo del alimento es lo que le das de comer, tal cual. Bueno, entonces tenés que congeniar todo eso, un costo fijo, competitivo, porque no somos la única empresa que brinda servicio de hotelería, y lograr atraer a clientes en un momento donde el negocio no es viable. Y tu ingreso, la segunda variante, es el valor carne, digamos, el precio al que el ganadero va a vender la carne y que le tiene que compensar esos costos. Exacto, porque ¿qué es lo que pasa? Si el productor que ingresa Hacienda acá, o el inversor, no tiene rentabilidad, a mí no me va a poder pagar en tiempo y forma lo que tiene que pagarme. Y a mí me complica también la cadena de pago. Claro, entonces el vaciado se produce cuando los ingresos no llegan a cubrir los costos. Exacto, entonces se toman decisiones individuales que están llevando en su conjunto a que en el corto no, pero sí en el mediano plazo, dentro de 4 meses, veas falta de oferta de gordo de feedlot. Ahora, los argentinos nos hemos acostumbrado a comer mucha carne de feedlot, sobre todo en las grandes ciudades, en Buenos Aires. Esa carne quizás un poco más chica que la animal a campo, pero parejita, algunos te dicen parece otra carne. Finalmente estamos comiendo eso. ¿Qué va a pasar si se vacían mucho los corrales? Y lo que va a pasar es lo que pasa siempre, que ha pasado. Esta foto me hace acordar mucho el año 2008-2009. Con otro gobierno, o por lo menos de otra forma de gobierno, tuvimos una seca muy importante, que se decía que valía el kilo de vaca con un par de zapatos, no comprabas un par de zapatillas, tal cual. Bueno, esa foto me parece que es muy de hoy. Con otro contexto, porque en ese momento creo que la sociedad tenía otro poder adquisitivo y los precios internacionales por ahí no influenciaban tanto en el negocio del día a día. Hoy quizás con la exportación más incluida en el negocio, pero con hoy una foto de exportación mala, de precios internacionales muy malos, pero con la exportación más incluida en el negocio del feedlot. Me parece que podemos ir a un salto muy importante de precio de gordo de acá
a 4 meses. Bueno, ese precio del gordo es el animal listo para faenar, el que terminó el ciclo del feedlot y está listo para entrar al final. El que define que siga habiendo hoteleros o no en el negocio. Claro, porque el ganadero que vendió sus gordos finalmente y cobró en carne un precio, lo que va a hacer es comprar terneros para volver a hacer el ciclo. Hacer el ciclo. Si ese ciclo no es virtuoso y es defectuoso, como ahora que perdés mucha plata, lo que hacen es salir del negocio o disminuir su cantidad de animales encerrados. Y vos decís que esto, en todo caso, no llega a que no haya más carne en la ciudad, sino que en algún momento va a ajustar el precio. Va a ajustar el precio. Va a ajustar el precio. Cuando esto tenga de vuelta negocio, sea un negocio rentable, van a aparecer de vuelta inversores a poblar los filos nuevamente. Hay mucho. ¿Quién usa el servicio de hotelería? ¿Es un inversor externo al sector o es un ganadero que vio que este es un buen sistema finalmente productivo y que sirve para engordar? Sacado de la coyuntura de la seca, en general son inversores vinculados al sector, ya sean frigoríficos, matarifes, intermediarios que tienen alguna plata y utilizan como resguardo de valor tener animales encerrados. En algunos casos concretos son productores que dan valor agregado a su producción y en este momento te estás encontrando un montón de gente que no quiere desprenderse de las cabezas y por lo menos sabiendo que está jugando con la pérdida, lleva a engordar hacienda algunos corrales. Finalmente, 2005, me dijiste, estamos en 2022, van 17 años. Digo, ¿esa resultó atractiva la oferta de tu padre? Digo, ¿qué balance hacen en la familia cuando lo putean a tu viejo cuando decís que mirá en qué quilombo nos metiste? Y yo te diría que ya eso pasó el año. Nosotros entramos en septiembre del 2005 y no me acuerdo en qué mes del 2006 fue cuando Kirchner puso un límite de faena. Habíamos comprado animales de 120 kilos para sacarlos de 200 kilos y nos habían puesto... ¿2007 fue eso? No, 2006. No, perdón, 2006 empezó... la exportación y ahí sobre el fin de año pone el ternero bolita límite de 240 de faena. O sea que teníamos animales de 180 kilos que ya estaban gordos y no los podíamos vender. Así que ya ahí empezamos a hablar con... Mal de tu viejo. ¿Qué estamos metiendo? No. Después con las compensaciones del 2007 ni hablar, ahí estuve muy involucrado y con la Cámara trabajamos mucho en conjunto para poder sacar las compensaciones, que la verdad que hemos cobrado casi todos los meses, salvo los últimos 6 del periodo que estuvo habilitado. Hay colegas que no cobraron nunca, hay colegas que pagaron plata tuvieron que pagar comisiones para poder cobrar varios meses, la verdad que fue un desastre, pero bueno, ya de esa época era complicado. Así que sí, hoy con el paso del tiempo es un negocio que te demanda mucho tiempo, mucho sacrificio, mucho tiempo de vida y la verdad que me gustaría que sea un poquito más normal. En este país es muy difícil hablar de normalidad porque si no tenés un paro que no te llegan los insumos, tenés un piquete en determinadas rutas que no te llegan los productos. Esto de que los precios vayan en un serrucho... por tiempo indeterminado. Nosotros teníamos un precio de 380 pesos el kilo del animal liviano en Cañuelas, en el mercado agroganadero, en mayo, y hoy tenemos de 340, 350 en el mejor de los casos. Un país con una inflación de 80% te bajó el precio vos. Tenemos un problema importante. Todo aumenta, porque aumenta todo, hasta el servicio que te brinda cualquier electricista que viene a hacer algún trabajo o la gomería, cualquier arreglo de goma, y a vos tu producto, que es el importante, el que te da el valor a todo este negocio, vale menos. Y en ese contexto, la última pregunta y te dejo en paz. El feedlot como modelo, ¿puede retroceder y abandonar la Argentina, a la cual llegó hace 25, 30 años, o ya no, y no hay vuelta atrás y va a servir y va a ser más o menos lleno de acuerdo a la época? Yo como feedlotero te decir que no se puede ir más para atrás. Pero te hago la pregunta al revés, te devuelvo una pregunta. ¿Puede el frigorífico empezar a comprar de repente, el que compra 1.500 animales por día, empezar a abastecerse de animales de campo? Es más difícil. Mucho más complicado. Mucho más caro además. Es mucho más caro y aparte mucho más tiempo va a tardar en producir. Y van a necesitar muchas más hectáreas que hoy no están. Las hectáreas que se... Y tiempo es plata. No, y la hectárea que ganó la agricultura no se la va a devolver a la ganadería. Entonces, entiendo que todo se tiene que reacomodar. El problema es que en este sector ya hace varios años que estamos perdiendo plata o descapitalizándonos. Entonces, ya necesitamos tener rentabilidad, porque si no, es verdad, va a haber un bache de oferta de gordo importante y eso lo va a ver reflejado el mostrador. Qué feo, ¿no? Cuando vos sabés que sos útil, pero que la sociedad donde vos vivís no valora esa utilidad. Sí, no debemos ser el único eslabón que le pasa a eso. No, le pasa a los periodistas también. No bueno, está bien. Por eso te digo, no somos el único eslabón. En su momento los criadores tenían muy mal precio, por suerte hace varios años que tienen buen precio, creo que tienen una rentabilidad. Pero bueno, la realidad es que nosotros no ponemos el precio de compra, no ponemos el precio de venta, no sabemos a qué valor vamos a producir durante los 90, 120 días de encierre. Entonces nos faltan
un poquito de reglas más claras para poder jugar, porque la verdad que nos están empujando a que los feedlots se vacíen, y eso va a llevar a que va a faltar la hacienda gorda y el precio no va a tener techo. No será, lamentablemente, si esa postal se llega a concretar, no será el único hotel elefante blanco abandonado que quede en la Argentina. Muchas gracias por la nota. Hay que otra Matías, muchas gracias a ustedes.